ahí se está visualizando lo que es el escritorio compartido. Entonces, por ejemplo, yo podría, o los que están manejando el computador en este caso, tienen la capacidad, de, igual como estoy yo, por ejemplo, de crear un nuevo proyecto, que sería el paso cero. Cuando empecemos a manejar el software del PLC, vamos a partir en crear un nuevo proyecto y vamos a colocar, por ejemplo, clase 17 de noviembre, crear. Ya, ahí se creó el proyecto y en esta ventana o en este paso lo que tenemos disponible son distintas opciones de configuración, como por ejemplo aquí abrir la vista de proyecto, configurar un dispositivo, escribir un programa en el PLC, etcétera. En este caso vamos a partir por configurar un dispositivo, presionamos ahí y presionamos posteriormente agregar dispositivo. Y en este momento accedemos a lo que corresponde a la librería de proyectos y particularmente a lo que es librería de dispositivos, donde están los distintos modelos de PLC que vamos a utilizar. ¿Ya? Estos están agrupados por familia o por características similares. Este fabricante, que es Siemens, trabaja en este software que se llama TIA, Total Integrated Automation, TIA Portal, y en particular podríamos usar cualquiera de estos modelos, 1200, 1500, 300, 400. Nosotros vamos a utilizar para comenzar este equipo, para que lo anoten por favor. Lo voy a mandar por el chat. Ahí tengo algún problema cuando comparto la pantalla. Creo que ahí ya no va a aparecer eso. Ahí ya puedo escribir. Sí. Vamos a utilizar la CPU que se llama la CPU 1214C y el modelo DC, 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 que es este que está ahí. Entonces primero presionamos en controladores, sería el paso 1, el paso 2 en la familia correspondiente, el paso 3 en el modelo y posteriormente a eso seleccionamos la última opción, seleccionamos la última opción y la versión del sistema operativo. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Partimos seleccionando que lo que queremos agregar es un PLC, también podríamos agregar una pantalla o un sistema de computador. Seleccionamos dentro de todos estos modelos la que vamos a utilizar. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Porque es un PLC lo suficientemente poderoso y fácil de manejar y que permite también la simulación dentro del mismo sistema. Acá hay una descripción de las características que tiene el PLC, que lo vamos a ver después. Aparecen tres distintas versiones. Nosotros vamos a utilizar, como les digo, esta última versión y en particular la versión que está aquí con el código 4.2. Esa versión, una vez que ya hemos seleccionado todo eso, voy a guardar la imagen y se los voy a enviar también por eh, este equipo.
Ya, ahí está. Una vez que hemos seleccionado todo, las opciones correspondientes, vamos abajo aquí y colocamos agregar. Cuando hacemos eso, dentro del archivo que estamos trabajando, el archivo es un proyecto. Y dentro del proyecto vamos a generar ahora el PLC, lo vamos a cargar. Entonces ahí está el PLC que estamos manejando. Esta es la ventana de programación del software. Esta ventana está dividida en sectores. Este sector que estoy marcando en rojo es el sector principal, donde tenemos acceso a todos los componentes que hemos cargado en el proyecto. En este caso, ahí tenemos, por ejemplo, el PLC y las distintas funciones que son disponibles o que son posibles de manejar en este PLC. Esta lo vamos a ver mejor en otro color. Esto de aquí corresponde al área de trabajo, que esta va a ser dinámica. Esta área de trabajo va a depender de lo que estemos manejando. En este caso, estamos en lo que se conoce como la configuración de dispositivos. Y como estamos en configuración de dispositivos, acá nos aparece el área de trabajo, lo que corresponde al hardware de los PLC. Y anexo a lo que corresponde al área de trabajo, tiene esta parte que tiene directa relación, que como estamos en el área de trabajo, estamos trabajando con hardware, lo que nos aparece acá a la derecha en este otro menú desplegable es el catálogo de hardware. A eso se refiere con esto. O sea, todas las posibles piezas que podríamos cargar dentro de este PLC para agregar funciones a lo que viene este módulo de fábrica, que es lo que vamos a partir. Vamos a partir configurando y entendiendo cómo armaríamos el PLC desde el punto de vista de la entrada, la salida, los tipos de entrada que necesitamos, el tipo de sensor que vamos a conectar. Entonces, lo que incluimos en un principio es el PLC base, ¿no? Con la configuración de fábrica, lo mínimo que trae. Y en estos numeritos 2, 3, 4, 5, 6 se denomina slot, la ranura. Y en esa ranura, en esos slots, vamos a poder cargar distintos dispositivos para agregar capacidades de conexión de distinto tipo al PLC. ¿Qué color puede ser aquí? La otra ventana son las propiedades. ¿Las propiedades de qué? En este caso, de lo que estemos manejando. Si yo presiono sobre la CPU, me aparecen las propiedades de la CPU y yo puedo ahí entrar a configurar todos los parámetros de esa. Si yo tuviese cargado algún otro elemento en alguna ranura y yo hago un clic sobre él, vería las propiedades de ese elemento. Entonces, de esta forma, más o menos se va desarrollando lo que es el programa. Siempre lo principal, el área de proyecto, el árbol de proyecto, como se llama acá. Dentro de ese árbol de proyecto, nosotros, como le dije, estamos acá en el PLC, dispositivo, configuración de dispositivos, por lo que acá nos aparece el PLC, las propiedades del PLC y en este lado las distintas alternativas, como por ejemplo, si presionamos acá, tenemos alternativas de digital, entradas digitales, lo que se conoce como digital input. Si presionamos en el que está inferior, DQ, que se conoce como salidas digitales con distintos tipos, o módulos dobles que permiten simultáneamente tener entrada y salida. Estas ventanas son un poco estrechas, entonces existen estos botoncitos que voy a marcar ahora en qué color. Estos botoncitos que están aquí.
esas pestañas lo que nos van a permitir cuando presionemos sobre ella, por ejemplo, si presiono ahí, eso se esconde y se amplía el área de trabajo, y si vuelvo a presionar, vuelve a la configuración original. Eso también lo vamos a mover ahí un poco hacia el lado por el momento, para tener acceso a las partes principales del PLC. Voy a guardar una imagen y se la voy a enviar por el chat. ¿Alguna consulta por micrófono o por chat? Ahí salió ya la imagen. Entonces vamos a borrar lo que estaba ahí. Yo estoy trabajando desde el computador remoto, así que algunos de ustedes también están también conectados simultáneamente al computador. En este caso está conectado Tomás, Martín y Martín Bastía. No los veo por ahí, pero por ahí andan porque están moviendo también los otros mouse. Ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo manejar el catálogo de hardware. Para eso voy a dejar aquí disponible lo que se conoce como el bastidor, que esto estaría haciendo el símil de cómo estaría el PLC físicamente instalado. Este que tenemos acá, el PLC propiamente tal. Este PLC es un PLC compacto que de por sí es 100% funcional, consta de la CPU, tiene entradas, ¿cierto? Input, tenemos, y tiene salidas, que son las output, que en este caso se llaman con la letra Q. Y pueden ser de dos tipos, podrían ser digital o podrían ser análoga. Cuando son digital se llaman DI, DQ, y cuando son análogas se llaman AI o AQ. ¿Recuerdan de las señales? Las digitales van a valer 0 o 1 y la análoga estamos hablando de un rango. Por ejemplo, para un switch y aquí para un transmisor. No sé, dependiendo del tipo de señales que queramos ingresar o generar desde el PLC, es que vamos a utilizar un switch, alguna señal desde el interruptor o desde la salida del PLC. Sí. Si quisiéramos agregar elementos o cuántos elementos tiene, eso también, esa información está disponible en las propiedades. Vamos a maximizar lo que está ahí y vamos a ver algunas propiedades. Aquí a donde dice general, vamos a movernos y aquí tenemos las propiedades principales de la CPU, del PLC. En este caso nos está diciendo que una memoria de trabajo de 100 kilobytes, fuente de alimentación en este modelo trabaja con 24 volts de corriente continua y nos dice que tiene 14 DI, 14 entradas digitales que trabajan con 24 volts de corriente continua. Nos dice que tiene 10 DQ que también trabajan con 24 volts de corriente continua. Nos dice que tiene 2 A y 2 entradas análogas. Y en este caso de fábrica no considera
salidas análogas. Vamos a ver aquí cómo le podemos agregar salida análoga más entrada. Entonces, en este momento el PLC, si se fijan, tiene memoria, o sea, se puede programar, se puede almacenar información, se necesita alimentar con 24 volts, lo mismo para lo que son entrada y salida, tiene funciones integradas de contadores rápidos, salidas de impulso, puede adicionarse a lo que está acá y según como mostraba el bastidor, hasta 3 módulos de comunicaciones. También vamos a ver qué significa eso, que el PLC por defecto tiene una interfaz de comunicación. Esa interfaz es Profinet, que sirve para conectarse a redes del tipo Ethernet industrial. Ese estándar es un estándar común entre todos los fabricantes de PLC relativamente modernos de un par de años en la actualidad, en que todos permiten la interconexión del equipo a redes de comunicaciones e inclusive a lo que es Internet, desde el punto de vista de las redes Ethernet. En este caso, la interfaz Ethernet se utiliza para programación, también se puede utilizar para la comunicación con un dispositivo HMI, que significa Human Machine Interface, una pantalla interactiva. También se puede utilizar para lo que es una comunicación entre dos PLC para armar una red de control. Y adicionalmente a esta configuración, nos dijimos anteriormente que se podían conectar 3 módulos de comunicación adicional, o sea, aparte de esta red Ethernet industrial, este equipo podría tener 3 módulos o 3 ampliaciones que les darían otras capacidades de, de comunicación. Y respecto de lo que son la entrada y salida, se pueden instalar hasta 8 módulos de señales. En este modelo hay modelos que permiten 32, 64 módulos y más, usando algunas redes más avanzadas. Pero en este caso particular se pueden aumentar con 8 módulos adicionales y agregar entradas y salidas a este modelo. Esa es como la descripción simple. Si uno quisiese acceder a la información completa, al manual de este equipo, basta con copiar este código, pegarlo en el navegador y buscar la información, y con este código hace referencia al catálogo y a todo lo que son las hojas de datos, que se conoce como los datasheets de los equipos. En ese documento están todas las especificaciones mucho más ampliadas que el resumen que aparece acá y el resumen que yo le estoy entregando para que podamos empezar a manejarlo. ¿Mm? Consultas, por favor. El árbol de proyecto lo vamos a minimizar y lo que vamos a ampliar ahora va a ser el catálogo de hardware. Dijimos que en los módulos que están, o en los espacios que están acá, vamos a colocar módulos de lo que serían señales. ¿De qué tipo? De I, de Q, a I, a Q. O sea, básicamente esos. ¿Ya? Cualquiera de esos módulos del catálogo podemos buscar y agregar acá. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de entradas y salidas disponibles en forma original en el equipo. Lo que son los módulos de comunicación, que sería esto, irían en esa parte. Y acá tenemos 3 posibles ampliaciones. ¿Ya? Ese puerto que está ahí es el Profinet, que dijimos que era el Ethernet, que sería la red actual que desde ahí nos vamos a conectar al PC para la programación, o a una pantalla, o a otro PLC, como indicaba anteriormente. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de configuración
de este PLC, agregando una cantidad mayor de entrada y salida para configurar un proyecto típico. Estamos observando, por ejemplo, la DI. Entonces, aquí en DI, si abrimos las dos alternativas, la primera de ellas nos dice que el DI superior son 8 adicionales y que trabajan en 24 volt DC, cualquiera de estas dos. Habría que ver en particular el catálogo para observar cuál es la diferencia. Lo más probable que sea una versión más nueva, a lo mejor algo más de rapidez o distinta corriente. Y también tenemos otra entrada digital que nos permite 16. Y también trabajan con 24 volt DC, que serían cualquiera de estas dos. Recuerden que el PLC de fábrica trae incorporada 14 DI. Pero si en nuestro proyecto requiriésemos una cantidad mayor, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos a tomar un módulo de estos de 16, cuando yo lo pincho, me aparece aquí en el bastidor en qué lugares yo lo puedo conectar. Acá no puedo, porque recuerden, estos espacios están reservados para los módulos de comunicación. Entonces yo podría tomar este módulo, lo llevo con el botón izquierdo del mouse presionado, lo arrastro y lo deposito en el módulo 2, por ejemplo. Y ahora ahí agregamos al PLC original un módulo de 16 entradas análogas, o sea, 16 entradas digitales por 24 horas. Eléctricamente, físicamente, esto se hace de la misma forma. El PLC en el costado tiene una pequeña tapa que se retira y se conecta lateralmente el nuevo módulo y por ese conector se alimenta el voltaje necesario y se comparten las señales de comunicación. Entonces podríamos agregar, si quisiéramos, muchos módulos de entrada hasta completar la cantidad total de módulos disponibles, hasta completar los 8 módulos, por ejemplo. Si hiciéramos esta configuración, podríamos tener un sistema en que el total de entradas disponibles para esta configuración serían las 14 que trae de fábrica más 8 módulos por 16. Lo que nos daría que son 880, 48 más 128. O sea, podríamos tener 142 digital input y una cantidad de cable y de señales ingresando a este PLC bastante alta. Pero si hacemos esto, en este caso, lo único que hemos conectado en todos los módulos son digital input. ¿Habría algún problema en hacer esto? Ninguno. ¿Ya? Y tendríamos la capacidad de conectar una cantidad bastante alta de entradas digitales. Ahora, en general, esa no sería la mejor opción. Para borrarlo, yo lo marco y, por ejemplo, aprieto con el botón suprimir del teclado o el borrar. Y ahí los puedo ir eliminando. Esa era una de las alternativas. Vamos a dejar un puro módulo para este ejemplo. Pero también vamos a agregar un módulo de salida. Las entradas, si se fijan, la única diferencia entre las posibles es la cantidad. Todas trabajan con voltaje continuo en 24 volts y eso es común en todos los PLC de todos los fabricantes. Después vamos a explicar cómo se arma el circuito correspondiente. En el caso de la salida ya tenemos diferencias. Aquí si se fijan hay por lo menos 3 tipos distintos. Tenemos un primer tipo que dice que es salida con
tensión continua, donde la diferencia es la cantidad, 8-16. Tenemos un segundo tipo de salida que habla del tipo relé, y tenemos otro tipo de salida que también es tipo relé, pero tiene un contacto común y normalmente abierto, normalmente cerrado, o sea, un contacto doble con respecto al punto común. Y estos de relé son simplemente contactos simples que se van a abrir o cerrar individualmente. Entonces ya tenemos alternativa de voltaje o entrada en corriente continua o en relé. Diferencias que hay entre ellas. Las entradas que son voltaje de corriente continua y las entradas que son del tipo relé. Obviamente las que son de corriente continua trabajan solo en corriente continua. ¿Ya? No podemos utilizarla en corriente alterna. Si queremos utilizarla en corriente alterna, vamos a tener que usar aquí un relé externo. De tal forma que conectaríamos el PLC a un relé y el relé tendría contacto asociado y acá recién pondríamos corriente alterna, por ejemplo, para accionar algo. Entonces aquí, cuando nosotros activemos una salida del PLC, cerraríamos esta bobina de relé todavía en corriente continua y este relé accionaría un contacto del relé y ese accionaría, por ejemplo, una bobina en corriente alterna. Así que acá está pensado para operar principalmente corriente continua, pero también se puede operar salidas de corriente alterna mediante este circuito. ¿Cuál es la particularidad o por qué esta salida es distinta? Esta permite una mayor velocidad de operación y permite una mayor cantidad de operaciones en la vida útil al no tener partes móviles, lo que tiene internamente son transistores que se van a polarizar y van a permitir conducir o no. Esto en salida de tensión continua duran mucho más ciclos de trabajo, van a poder abrir y cerrar muchas más veces, pero van a quedar limitados a poder comandar directamente solo carga en voltaje continuo y en este caso solo en 24 volts. Así que ahí queda para el trabajo del circuito en hacerse cargo desde ese punto 24 hacia afuera de la conexión eléctrica. En el caso de la salida relé, la salida relé puede trabajar con tensión continua, pero también ahí DC, pero también puede trabajar porque el relé no es nada más que internamente lo que vamos a tener disponible va a ser un contacto, el tipo normalmente abierto. Entonces, cuando nosotros accionemos la salida correspondiente, lo que vamos a hacer es cerrar este contacto. Y este contacto, a su vez, puede trabajar con voltajes de generalmente de 0 a 32 volts de corriente continua y de 0 a 240 o 250 volts de corriente alterna. Entonces, tiene esa versatilidad que nos permite también usarlo en corriente continua y también usarlo en corriente alterna. Ahora, la velocidad de operación de este contacto es más lento y la cantidad de operaciones que puede hacer también es mucho menor que una salida en voltaje de corriente continua. Por eso, se fijan, están los mismos módulos disponibles, hay 8 en corriente continua y hay 8 en relé, o 16 y 16. Ahí se puede ir armando, de hecho podría usted instalar un módulo con salida relé, otro módulo con salida eh, en corriente continua, de tal forma de tener capacidad de controlar los dos circuitos independientemente de lo que esté necesitando en su momento. También existe este otro módulo que tiene 8 salidas del tipo relé, pero son con contacto doble, donde generalmente va a tener usted un común y respecto a ese común va a tener un terminal que es normalmente cerrado y va a tener otro terminal que es normalmente abierto. Entonces, cuando se realice la conmutación, el cambio de estado, este va a pasar de NC, va a pasar a abierto y va a pasar a cerrado. Entonces, hace la operación simultánea. Entonces,
con un disparo, con una acción, puede hacer 2 cambios. También va a depender del uso que usted quiera dar dentro del sistema de control que quiera armar. Voy a guardar eso y se la estoy enviando por el chat. Entonces, la conexión eléctrica, primero vamos a ver la entrada. El PLC internamente tiene un punto común que en este modelo va con la letra M. Voy a dibujar de nuevo, quedó muy feo. Internamente voy a tener aquí, como les dije, un punto común M, que en negativo recuerden que esto lo vamos a alimentar de una fuente externa de corriente continua, 24 volt, voltaje de corriente continua, terminal positivo, terminal negativo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería esta unión. Después, en cada una de las entradas que tiene el PLC, voy a dibujar unas 2 o 3 entradas no, para este ejemplo. Vamos a pensar que esto llega acá. Internamente en lo que tiene la entrada va a ser aquí un dispositivo y eso se repite en la siguiente entrada. Esto está encapsulado. Eso que ahí se llama un optotransistor. El otro transistor lo que mezcla es un diodo LED dentro de un encapsulado y un transistor. ¿Qué va a suceder aquí? Que cuando por este diodo LED, que es el que está ahí dibujado, pase corriente por él, se cierra el circuito, va a generar una luz y esa luz va a generar que en este transistor interno del PLC, que originalmente vamos a tener un 0, cuando pase corriente vamos a tener un 1. Y ahí el PLC, esto queda guardado en una memoria. Para cada uno de ellos tenemos una memoria asociada. Y ahí vamos a ver cómo van a cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0 según la condición anterior. Pero para que eso suceda tenemos que lograr que pase corriente. El diodo que está ahí tiene también un terminal negativo, un terminal positivo. Entonces por eso el diodo conduce cuando de la fuente externa nosotros colocamos negativo con negativo y positivo con positivo. Por eso que aquí el terminal M, que es el que hemos colocado externamente, va al negativo y internamente el PLC lo une con todos los negativos de este bloque de módulos. Hay PLCs que tienen más de un común, podría tener 2 o 3 comunes y separa las entradas por sectores, de tal forma de poder seccionar esta conexión. Y otro es común. Esta resistencia que está acá también es interna y es para limitar corriente. Con eso el PLC se asegura que si usted coloca 24 volts, esto no se va a quemar. Desde el punto de vista externo, lo que nosotros hacemos acá, supongamos que colocamos un pulsador aquí. Cuando nosotros presionemos ahí, acá vamos a colocar un pulsador normalmente cerrado. Y acá supongamos que colocamos un nivel de flotador, por ejemplo. Un pulsador normalmente abierto.
un pulsador o un interruptor normalmente cerrado, y aquí un nivel, un interruptor de nivel también normalmente abierto. Lo que tendríamos que hacer acá es conectar de esa forma, y si hubiese más de la misma idea, y la otra conexión sería interna. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Si viene el operador y cierra este contacto, cuando cierro ese contacto, la corriente va a circular por acá, va a pasar por ese interruptor con el polo positivo, queda positivo aquí, este ya está en negativo y por lo tanto aquí se produce la emisión de luz de este diodo especial, y el transistor que estaba en cero ahora detecta un 1, y la memoria del PLC ha detectado que aquí eléctricamente hubo un cambio, y de esa forma el PLC opera y va a encender o a apagar algo. Y lo mismo en los casos anteriores. Acá, si se fijan, como este es normalmente cerrado, sin que se haya presionado nada, la corriente va a estar pasando por ahí. Entonces este va a tener en forma permanente, va a estar en 1. Y cuando usted presione, lo que va a pasar, va a cambiar de 1 a 0. En cambio este tenía un 0 y cuando presionemos va a pasar a 1. Es por la conexión, si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Esos serían pulsadores que son interruptores momentáneos, que solo van a cerrarse o abrirse mientras que estén presionados. Si nosotros soltamos, vuelven a su condición normal, a la condición anterior. Y este switch, por ejemplo, lo mismo. En este caso, la corriente llega hasta ahí. Como esto está abierto, acá tendríamos un 0. Y si este flotador, este interruptor de nivel en algún momento se cierra, pasaría la corriente y cambiaría de 0 a 1. Entonces, esa es la forma de conectar. Esto es en 24 volts DC, o sea, esto no es peligroso, no va a producir una electrocución ni mucho menos, por eso se utilizan voltajes bajos en corriente continua para esta parte del circuito. ¿Ya? Si yo necesitase colocar alguna señal, por ejemplo, de 220 volts alterna, yo tendría que en otra entrada del PLC usar un relé, dispositivo auxiliar. Supongamos que esto tiene más entradas. Y en esta entrada yo quiero colocar corriente alterna. Entonces aquí, por ejemplo, tendría una fuente de corriente alterna. Y yo lo que debería hacer acá sería, con esta fuente y con cierto dispositivo, cerrar el circuito. Pero con un contacto ahora del relé, yo sigo trabajando. Esta parte del circuito sería en voltaje de corriente continua a través de este relé auxiliar, y la parte del interruptor principal que usted está operando o el contacto, esto podría ser en voltaje de corriente alterna, y aquí entre medio tendríamos que hacer un relé o un dispositivo de electrónico que nos permita hacer esto, que comandando con una señal de corriente alterna podamos generar una señal o en este caso un pulso de corriente continua, y eso ya podría ir al circuito interior, y lo mismo caso anterior, y eso estaría en 0 y 1. Entonces habría como un doble disparo. Nosotros primero cerramos este, cuando cerramos este relé opera ese contacto, y al cerrarse ese contacto podemos trabajar en el circuito de corriente continua desde un circuito de corriente alterna. Voy a capturar una imagen y se la estoy enviando por el... Ahí me dice que se envió correctamente. ¿Me pueden confirmar, por favor, si les llegó? Sí, sí llegó. Ya. Entonces, esa es la conexión, se fijan, no es muy compleja, es bastante simple.
Al fin y al cabo conectamos el negativo de la fuente al terminal común y después vamos cerrando el circuito con un puro polo, por decirlo de alguna forma. Y se van conectando todas las entradas correspondientes. Aproximadamente el consumo eléctrico de cada una de las entradas va desde 4 miliamperes hasta unos 10 miliamperes. Esas son las corrientes que van a ver acá, porque la corriente no depende del interruptor. El interruptor solamente es un dispositivo que abre y cierra. La corriente va a depender del modelo de PLC y va a depender de la resistencia y del diodo. Y eso es interno, nosotros no manipulamos. Entonces, acá afuera, ¿qué pasa si pusiéramos una resistencia adicional? Podría ser una corriente, al colocar mayor resistencia, la corriente va a ser menor, y eso podría ser que esto no alcanza a disparar y no funciona. Entonces, en la parte de la entrada solamente se conectan interruptores, abiertos, cerrados, interruptores de nivel, interruptores de temperatura, pulsadores o elementos que van a abrir o cerrar y generar las señales. Límite de posición de una válvula, etcétera. Cualquier tipo de switch de proceso. Ahora veamos las salidas. En las salidas, vamos a ver primero las que son del tipo voltaje DC. No, está muy grande eso. Genera problemas. La salida es algo similar. La salida va a tener aquí un voltaje positivo, un voltaje negativo que debemos alimentar nosotros desde una fuente. Más y menos. También nos dice que generalmente se trabaja con 24 volts DC. Cuando nosotros hacemos eso, alimentamos toda la circuitería interna para que esto funcione. Y internamente, ¿qué es lo que tiene este dispositivo? Tiene unos transistores que van a ser como un efecto inverso. Cuando en el programa usted le dé la orden de cerrar, hay dos tipos, hay con salida positiva, con salida negativa. Va a depender de la polaridad. Generalmente los PLC, la salida que tienen va a tener múltiples de estas salidas. Generalmente son con salida positiva. Aunque por eso, como se fijaron en el catálogo, habían varios modelos y eso va a depender del modelo, uno lo puede buscar directamente. Pero vamos a asumir que es una salida positiva, entonces cuando usted, el programa dice, por ejemplo, que esta salida que la van a llamar Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, se cierren, esta va a generar un pulso, ese pulso va a hacer que por aquí pase la corriente, esto se comporta muy parecido a un relé, primero va a estar con alta impedancia, no va a pasar corriente por aquí, y cuando se cierre va a permitir el paso de la corriente, y por lo tanto aquí afuera saldría polo positivo. Si yo quisiese encender algo, por ejemplo una bobina, esa bobina yo externamente la conectaría aquí ahora a la fuente en negativo, de tal forma que aquí no hay pulso, si aquí hay un cero entrando, aquí va a haber un cero y aquí el voltaje que hay es cero, por lo tanto esto está apagado. Y si en algún momento este cero se enciende y pasa a ser un 1, esto se cierra como si fuese un interruptor, permite el paso de la corriente y aquí va a aparecer el voltaje que está de la fuente. O sea, aparecen los 24 volts y esto se activa en el caso de una bobina. Entonces, fijan, la conexión es bastante similar también. Y si yo quisiera colocar más elementos que se van a encender, sería la misma lógica. Es una de las posibles conexiones. No es la única, pero es la más común cuando estamos hablando de salidas en corriente continua
con el terminal común positivo. Si fuese el terminal común negativo, tendría que ser al revés, ¿cierto? Lo voy a dibujar en otro color. La fuente debería ser así. Entonces, aquí el común para todo el circuito sería y el negativo tendría que ir acá. Igual se alimentan los dos, pero acá el puente común sería entre todos los casos sería positivo y de aquí saldría con negativo en ese segundo caso. Pero no cambia mayormente el circuito. El siguiente caso es si la salida es del tipo relé. Si es del tipo relé, aún más simple, que se parece bastante al caso de la entrada. Vamos a dibujar ahí el PLC. Si es del tipo relé, vamos a tener un terminal común. Vamos a tener bobina interna que no son accesibles a nosotros, eso lo maneja el mismo PLC y también teníamos aquí un común. Acá, por ejemplo, podríamos tener un segundo común. También esto se da mucho que las salidas, supongamos que tenga 16 salidas, los divida en dos circuitos independientes o en tres circuitos que podrían ser un circuito con 8 más un segundo con 4 o podría ser uno con 8 y otro con 8. ¿Ya? Eso va a depender de cada fabricante y acá como esto no es polaridad, simplemente cuando usted diga que se cierre alguna de estas salidas, lo mismo, Q00, Q01, Q02, Q03, cualquiera de ellas, cuando se cierre este contacto, internamente se alimenta el relé que está en el PLC, esto se cierra y aquí quedaría establecida la conexión entre esos dos puntos. Entonces, ¿cómo se conectaría aquí? Da lo mismo, porque como esto es solamente un interruptor, usted podría conectar positivo acá, negativo, y acá, por ejemplo, una bobina que trabaje ahí con el mismo voltaje, 24 volt DC, o podrían ser 12 volt DC, o 5 volt, o el voltaje que usted quiera dentro del valor máximo permitido. Pero si usted aquí usa 24 o 12, el voltaje que sea, todo lo que está acá va a funcionar al mismo voltaje. ¿Por qué? Porque es un punto común. Y usted podría usar estos otros contactos, por ejemplo, con una señal AC. Supongamos que usted acá coloca 220 volt AC, coloca otra bobina de un contactor o de otro relé. Estos de acá podrían trabajar sin ningún problema con los 24 volt DC, Q00, Q01, Q02, y los otros que están en el mismo PLC, pero son circuitos independientes, podrían trabajar con otro voltaje. Este tipo de salida relé permite esta versatilidad de poder manejar más de un tipo de voltaje y más de un tipo de conexión en los distintos módulos. Eso que, como les dije, queda limitado a la capacidad que tenga el PLC de dividirlo en sectores, que generalmente es así. Si no, yo también acá podría usar corriente alterna y continua, pero tendría que ser, eso sí, a través de un relé, igual que en el caso anterior. Fíjense en que acá ya he introducido de alguna forma el concepto de ya hemos visto lo que corresponde a la salida. La salida dijimos Q. Fíjense que la primera salida la llamé Q00, Q01. Ahora vamos a ver el direccionamiento. También vamos a guardar esa imagen y la vamos a enviar.
Y cuando la salida es con relé doble contacto, lo mismo, aquí vamos a tener un común y este tendría dos salidas. Vamos a dibujar más simple. Internamente llegaría a un común y tendríamos dos posibles terminales de aquí, un terminal NA y un terminal, medio raro es así, me equivoco, un terminal normalmente cerrado, en que internamente aquí, por decirlo de alguna forma, esto se va a mover y va a pasar del cerrado al abierto. Entonces aquí podríamos tener dos elementos que van a estar conectados de nuevo al mismo voltaje, supongamos 12 volts de corriente continua u otro, positivo o negativo, y en este momento si seguimos el circuito, la corriente estaría pasando por acá, como esto está cerrado, estaría pasando y este estaría encendido, estaría en 1 y este estaría en 0. Y cuando le llegue la señal desde el programa, supongamos a Q00, y se active Q00, esto va a cambiar y este que estaba en 1 va a pasar a 0 y este que estaba en 0 va a pasar a 1. Entonces, estos cambios de encendido, apagado, se hacen todos a través del programa. Pero el paso cero claramente es conectar las señales y poder encender las bobinas principalmente, válvulas, luces indicadoras u otros elementos que queramos comandar a distintos voltajes, distintas formas. Aquí en este ejemplo yo solo he usado relé, lo que son encender las bobinas de los relés y la versatilidad que da eso, que cada uno de estos relés podría tener a su vez más contactos y ahí tener más opciones de conexión. Así que grabamos esa también y le enviamos. Entonces, por ejemplo, acá, siguiendo con la configuración, como agregamos entrada, ahora vamos a agregar salida, supongamos ya. Agregamos 16 salidas del tipo relé y vamos a agregar un segundo módulo de 16 salidas del tipo transistor. Lo otro que podemos agregar, ojo que en todos estos señales que hemos ingresado son del tipo digital, o sea, son del tipo 0 o 1. Ahora vamos a ingresar lo que serían del tipo analógico, o sea, para medir un rango de voltajes posible, tanto una entrada como una salida. En el caso de la entrada analógica, tenemos también tipos distintos. Vamos a maximizar un poco ahí para poder escribir esa parte. Esas tres de acá nos indican que son AI, ya sea de 4 o de 8 entradas análogas, y lo que cambia es la resolución de bit. Vamos a ver que, por ejemplo, una que dice que son 4 entradas analógicas de 13 bits. Vamos a explicar qué es lo que es eso. Esa es la resolución, o puede ser de 16 bits. Y tenemos otra alternativa que es de 8 entradas analógicas de 13 bits. Las siguientes son RTD, son entradas que están directamente preparadas para conectar sondas del tipo PT100, PT1000. Las otras que están acá son sondas que están preparadas para conectar TC, termocuplas. Y por ejemplo hay una sonda especial que es para medir energía. Era un módulo de este fabricante que se llama el Energy Meter para medir. Entonces vamos a explicar principalmente, bueno, la cantidad de entradas, 4 o 8, está claro. Acá también las RTD sirven para 4 8, y las diferencias están las que son del tipo RTD,
como dijimos, van a tener la capacidad de conexión a 2, 3 o 4 hilos, generalmente 3 hilos es lo más común de las PT100, y las termocuplas también van a tener tanto las conexiones de la termocupla como generalmente las conexiones de la termocupla de compensación para eliminar los efectos de las uniones frías en la medición previa. Y lo que voy a explicar ahora, eso lo vemos después, es el tema de la resolución de la entrada análoga para que se entienda qué significa que tenga 13 o 16 bits de resolución. Decía ahí que teníamos A y de 13 bits o de 16 bits. AI. Lo que pasa es que las señales, aquí voy a tener el tiempo, y estas señales van a estar cambiando en el tiempo. Estas entradas generalmente pueden ser de 0 a 10 volts, de 0 a 20 miliamperes o 420 miliamperes, eso va a depender. Y lo que va a ser el PLC, la cantidad de bits, que es lo que me dice, es cuántas, este rango de entrada, en cuántas veces lo va a dividir. Lo que va a hacer el PLC, va a dividir esto como en zonas. Cuando grabe la información, va a decir, si se encuentra entre esta y esta zona, el PLC guarda este valor. Si se encuentra en esta zona, por ejemplo, va a ir guardando la información de esta forma. Esa separación es la resolución. A mayor cantidad de bits, estas líneas van a estar, va a haber mayor densidad de líneas, entonces esta separación va a ser más pequeña. Y como va a ser más pequeña, al final el PLC no guarda la señal que está debajo. Lo que el PLC guardaría en este caso sería una señal de esta forma. Va a guardarla con puros niveles de 1 y 0. Esto se llama el proceso de discretización. Va a ir trasladando una señal análoga en una señal digital. Y estos valores que están acá los va a guardar justamente en una memoria. Pero esta memoria ya no va a ser 0 o 1 como el caso anterior. Esta memoria, para poder guardar esa información, va a tener mucho más espacio. En este caso, esta memoria va a ir desde el bit 0 hasta el bit 15. Va a tener 16 bits de información. Y en ese espacio va a poder guardar estos niveles, por decirlo de una forma. En todo momento, según la lectura que vaya teniendo, va a ir guardando distintos valores. Eso lo va a hacer cada cierto tiempo. Un delta de t, que sería el muestreo. Del orden de los milisegundos aproximadamente. Va a ir tomando muestras y mientras que tome esas muestras va a ir guardando. Entonces en este tiempo va a decir este valor vale tanto y aquí se van a ir llenando los números y esto va a ser el equivalente. Ahora, de nuevo, vamos a suponer que este 13 bits, 16 bits. ¿Cuántas combinaciones posibles podemos armar con 13 bits? Para eso, en cada uno de estos bits, en esta memoria, los bits van a poder ser el valor 0,1, base numérica 2, elevado a 13. Y con 16 bits, 2 elevado a 16. Por lo que elevado a 13 es 8192 combinaciones y 2 elevado a 16 son 65.536 posibles combinaciones. Ahora, de estos 13 bits que tiene el convertidor, esto se llama un ADC.
convertidor análogo digital, ¿cierto? El que está transformando eso en un número que va a almacenar en cierto espacio. Ahora, el último bit, el último, generalmente está reservado para el signo del dato que queremos guardar, donde si hay un número 0 en este último espacio, significa que es positivo, y si hay un 1, significa que es negativo. Entonces, en estricto rigor, ya no son ni 16 ni 13, son 12 porque dejamos uno para el signo, y son 15. Lo que en realidad aquí tenemos 4096 combinaciones. Aquí tenemos 32.768 combinaciones. Entonces, se fijan, mientras más bits tenga el convertidor, este número va a ir multiplicándose por 2. De 12 a 15 hay 3 más. 4.000, 8.000, 16.000, 32.000. Los convertidores generalmente en los PLC son de 13 bits, de 11 bits hacia arriba. Entonces, ahora veamos la resolución, que eran los espacios que va a poder ver entre, entre muestras. Eso va a depender si la entrada es de 10 volts y tenemos un convertidor de 13 bits menos el signo son 12, lo dividimos por la 4096. Y si esos mismos 10 volts estamos en un convertidor de 16, lo dividimos por 32.768. Eso nos daría la resolución en voltaje, que serían 0,0024 volt, o que es lo mismo 2,4 milivolt. Y acá serían los 10 volts dividido en los 32.768. Esto nos da 0,123.405, o lo que es lo mismo 0,305 milivolt. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Estamos suponiendo que la entrada es de 0 a 10. Cada uno de estos escaloncitos, esa es la resolución. En uno mide 2,4 milivolt, y en un convertidor de 16 bits, ahora ya no es 2,4, es 0,3 aproximado milivolt. ¿Se fijan? Subió 80 veces aproximadamente no, como 8 veces. 8 veces la resolución entre ellos, no 80, 8, estaba sobrando un 0 ahí. Entonces, el de 16 bits es bastante más preciso y va a permitir que el PLC tenga una lectura mucho mejor de ese dato. Ahora, esto, pasar de 13 a 16 bits, se paga, y esta unidad tiene un mayor costo, pero también tiene una mayor resolución para poder para poder guardar de mejor forma ese dato. Eso va a ser importante en función de lo que queramos conectar ahí, ¿no? Es por eso que en el catálogo ustedes encontraron que tenían estos distintos niveles de resolución. Entonces, estas explicaciones se van al chat. Ahí se fue la primera lámina y acá se va la segunda lámina. Entonces, el error relativo o el error absoluto depende del rango que queramos medir. A mayor resolución del convertidor, menor error físico. Ahora, el PLC también lo vamos a ver después, que cuando esto lo procesa internamente, el PLC S024 lo va a marcar como 0, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Va a agregar una cantidad de números, pero estos números son generados a través de un algoritmo, no son valores físicos. Este de acá sí es el valor físico. Y el PLC lo que hace, si está entre dos valores, muchas veces aquí genera un dato como tendiendo la curva y completa ahí con números. Y eso en algunos casos va a ser necesario, en otros casos no va a ser tan necesario, o hay que tener claro por qué no llena con números ahí el PLC. Si tiene 10 espacios, 10 dígitos, lo más probable es que coloque los 10 dígitos y vayan cambiando rápidamente. Ya, entonces vamos a
cerrar aquí y vamos a volver al... Ya. De nuevo volvimos al escritorio compartido. Entonces acá, por ejemplo, en este PLC, vamos a colocar una entrada de 4 análoga de 13 bits y vamos a agregar también una salida, que es la misma lógica. Salida tenemos de 2 o de 4, también hay un par de modelos ahí. Vamos a colocar una salida de 4, de 14 bits. Entonces, ¿qué me puede escribir por el chat? Voy a habilitar el chat ahí. ¿Cuánto es la cantidad total de entradas y salidas que nos quedó en esta configuración? De los 4 tipos: entradas digitales, entradas análogas, salidas digitales y salidas análogas. De I, de Q, a I y a Q, considerando las que el PLC tiene por defecto, que las voy a colocar a través de su manual, que las pueden ver aquí. Ahí está toda la información. Entonces, por el chat, por favor, si me pueden enviar el resumen de la cantidad total de entradas y salidas. Serían, necesitamos conocer cuántas de I, cuántas de Q, cuántas AI y cuántas AQ quedó con esta configuración propuesta. Por el momento, si ustedes van a la encuesta de Zoom, ahí le acabo de realizar una pregunta para seguir haciendo ahí. Vamos a iniciar la votación. Se esperan, junto con la actividad, se esperan sus respuestas. Ya,
Están también respondiendo respecto de las entradas. Me están diciendo por acá 16 de I y 46 de Q. Recuerden que hay de Q, tenemos también de I, acá también tenemos de I, de Q, acá también tenemos de Q, tenemos AI, acá también tenemos AI y tenemos AQ. En realidad ahí me quedaron tapando los números. Ahí estoy viendo por un lado la respuesta y por otro lado la participación en la encuesta. Va ganando el vendrán tiempos mejores y me es indiferente. Yo estoy también ahí, votaría por las dos. Vendrán tiempos mejores esta selección en particular y para todos los problemas que hay dando vuelta. Aunque bueno, siempre es bueno que gane Chile, indistintamente de lo que suceda. Ya, entonces veamos. ¿Cuántas de ahí serían? El PLC tiene 14 más el 16, le quedarían 30 de ahí. La de Q, PLC tiene 10, más los dos módulos adicionales que sumarían 16 más 16 más 10, 42. Ahora, hay unas que son tipo relé y hay otras que son tipo continuo. Las análogas, claro, las análogas las tenemos en verde. Tenemos 2 integradas en el PLC, más 4, lo que sumarían 6 análogas, y salidas, tenemos 4 salidas análogas. Estas dos no las podemos mezclar porque eléctricamente son conexiones distintas y la función también que tienen son distintas. Recuerden, estas nos van a permitir leer 0 o 1 o generar 0 o 1. Estas ahí y AQ nos van a permitir leer un rango y también cuando queramos controlar algo, controlar un rango. ¿Como un rango de qué? Si tenemos una de Q, podríamos abrir o cerrar una válvula, encender o apagar una lámpara, encender o apagar una bobina o un motor. Pero cuando tengamos una AQ, vamos a poder generar un rango de 0% a 100% de apertura o cierre de una válvula. Podemos entregar esa información a un motor para poder, a través de un dispositivo de control, por ejemplo, un variador de frecuencia, poder alimentar con una señal de referencia y ajustar la velocidad, ajustar la potencia, ajustar el torque. Entonces, aunque son entradas, trabajan en mundos distintos, por lo que las vamos a manejar en forma totalmente independiente. ¿Ya? Pero si sumáramos las entradas totales, tendríamos 36 entradas, 30 digitales más 6 análogas,
y 46 salidas, 42 más 4. Pero son, trabajan, como les digo, en forma independiente. Van ganando ahora, vendrán tiempos mejores. Ya. Algo de optimismo. Es como la vacuna, ya vendrán tiempos mejores. Vamos a guardar eso y lo enviamos por el chat. Sí, la respuesta general tuvieron 16 de ahí. Claro, ahí en algunos casos había faltado sumar las entradas que tiene el PLC. Eso. Las entradas, las 16 entradas del PLC más las 14. Claro, como le había dicho en un principio, este PLC es del tipo compacto, donde lo que se requiere para funcionar está completo. Si yo necesito agregar más entradas, más salidas de cualquiera de estos tipos, agrego los módulos adicionales. Pero ya el PLC en sí funciona. Ahora vamos a ver lo que son los módulos de comunicaciones disponibles. Entonces vamos a minimizar. ¿Qué módulos de comunicaciones disponibles tiene este equipo? Tiene para colocar en estos espacios de acá, tiene por ejemplo módulos LTE. Vamos a presionar ahí. El módulo LTE nos permitiría que, así como cuando hicimos doble clic y entramos en las propiedades de la CPU, si hacemos un doble clic, ahora que tenemos más piezas incorporadas en el equipo, podemos entrar a las propiedades de cualquiera de ellos. ¿Fijan? De I, de Q. Por ejemplo, acá entramos a las propiedades del LTE. El LTE es un módulo de comunicación de telefonía móvil y permitiría que el celular pueda enviar datos con otro equipo compatible, por supuesto, a una red del tipo, o sea, el PLC pueda enviar datos a una red del tipo celular. Entonces podríamos tener instalado esta estación en un lugar remoto, a donde no tengamos comunicación telefónica cableada o no tengamos alguna señal propia, y podríamos enlazar este equipo con otro remotamente a través de las redes celulares con algunos de los protocolos que están acá, redes de la segunda generación, tercera generación y redes de cuarta generación. Este módulo necesitaríamos en cada PLC, supongamos que esto fuese una conexión punto a punto, tuviéramos dos estaciones, podríamos tener esto en un lugar remoto, el PLC, el módulo y la antena celular. Los datos viajan por la red celular y acá la antena, el otro módulo y un segundo PLC u otro equipo de control. Y los datos en este caso son bidireccionales. El medio físico, la compañía celular se va a encargar de darnos todo el soporte. Estos módulos, por ejemplo, se coloca el chip, la SIM card dentro del módulo. Acá usted selecciona los ajustes de la red, por ejemplo, como el país, el número, la contraseña, si es que en este caso tiene un tipo de contraseña, la interfaz que se va a comunicar, la comunicación, si usted quiere también usarlo, cada cuánto tiempo se va a comunicar con la CPU u otro, tiene esos datos también disponibles. Entonces te permite utilizar
la red celular para enlazar equipos. Puede ser de distintos formatos. Ahora, otro tipo de comunicación posible, vamos de nuevo al catálogo. Por ejemplo, lo que son redes Profibus, habíamos conversado, hay dos módulos posibles. No me lo suelto, ahí sí. Existe el primer módulo Profibus, vamos a minimizar esto ahí, que aquí dice, este módulo Profibus es del tipo DPI, periferia descentralizada, slave, del tipo conexión esclavo. Entonces aquí este PLC, si se conectara por la red Profibus con otro equipo, estaría atento a responder. Cuando le llegue una solicitud de información, con eso nosotros podríamos acceder a algún dato de la memoria y reenviar. O con el otro módulo que está al lado, ahora tiene la capacidad de ser un módulo de comunicación maestro, o sea, de él iniciar una red y él conectarse con otro equipo y solicitar información. Si se fijan acá, el mismo módulo nos sirve para realizar ambas funciones. Si yo quiero ser el maestro, el que inicia la comunicación, el que solicite datos de otro equipo, tengo que tener un módulo maestro. O si yo quiero, yo necesito o me van a consultar datos, yo quiero recibir datos, usaría el maestro. Y si no, si yo voy a ser el que preste un servicio a otro equipo, usaría el módulo, en este caso, de Slave. Y acá se configuran las direcciones, las redes, etcétera, el módulo de operación, las memorias que van a ver en la área de transferencia. Eso lo vamos a ver que es algo bastante simple de utilizar. En este caso, el módulo de comunicación o el PLC tendría en estos momentos cuántas redes disponibles con esta configuración. Tendría la propia del que viene con el equipo, Ethernet. Tendría la red celular, 2G, 3G o 4G. Tendría acá la posibilidad de la red Profibus, ya sea maestro o esclavo. Tendríamos la capacidad de conectarnos con distintas redes y los fabricantes van diseñando distintos módulos del catálogo para las distintas configuraciones. Entonces, este PLC que es compacto y que puede funcionar 100% en forma autónoma, o sea, si no tuviese todos estos módulos, el equipo funciona, le podemos agregar funciones, ya, agregar entrada, agregar salida, agregar comunicación para poder darle mayores capacidades de trabajo. También hay módulos tecnológicos, por ejemplo, módulos de pesaje. Estos son especiales, por ejemplo, para lo que son celdas de carga, para lo que son básculas, balanza. Se pueden agregar módulos. Estos van en el lado de la entrada. En el lado de la izquierda son solamente módulos de comunicación porque eléctricamente se conectan a otra parte del PLC. Por eso están diferenciados. Y también para que no vaya a haber una confusión y no coloquemos señales que puedan dañar estos módulos de comunicación, que generalmente son bastante más costosos y más delicados desde la conexión y de los tipos de datos que manejan que los módulos de señales normales. Ambos al final van a permitir que ingrese y que salga información del equipo, como habíamos visto en el capítulo 3 de señales. Los que están a la izquierda son para buses de comunicación, los que están a la derecha son directamente para señales de los sensores, de las válvulas, de los interruptores, etcétera, etcétera. Entonces, si esta CPU me queda corta y requiero una mayor cantidad de señales, una mayor cantidad de tipos de comunicaciones, es que nosotros podríamos utilizar otra CPU, por ejemplo. Podríamos cambiar este dispositivo en la CPU original, por ejemplo, aquí estoy cambiando la CPU original que teníamos
en el catálogo fui y busqué otra CPU. Esta CPU la podemos poder ver acá. Antes de eso, voy a guardar esa imagen. Vamos a las propiedades. Vemos las propiedades de la nueva CPU. Cambiamos el modelo original que teníamos por otro. Ahora, de partida, si se fijan, esta CPU tiene dos puertos de comunicación. Podría conectarse con dos redes distintas. Ya una red pública, una red privada, dos redes de equipo, dos subsistemas distintos, una red de datos, una red industrial. Ya nos genera más memoria. ¿Mm? Y la cantidad de entrada y salida tiene 24, o sea, tiene 14 digital input, las mismas, tiene 10 digital output, pero tiene entrada y salida ya en forma del fabricante. Tiene dos entradas y dos salidas y tiene dos interfaces Profinet. Lo otro que no conversamos, pero esta CPU o la CPU también, igual como los computadores, porque estos son verdaderos computadores, pero del tipo industrial. Tienen la misma arquitectura interna, CPU, memoria, entradas, salidas, periféricos, también tienen distintas velocidades. En este caso, esta CPU dice que es capaz de realizar en 0,04 milisegundos, es capaz de realizar 1000 instrucciones en 0,04 milisegundos, que es lo mismo que decir 40 microsegundos es capaz de realizar 1000 instrucciones. ¿Cuántas instrucciones es capaz de realizar en un segundo? ¿Quién puede calcular? Si son 25, o sea, son 1000 instrucciones en 40 microsegundos. ¿Cuántas instrucciones serían en un segundo? Un segundo tiene 1.000.000 de microsegundos. Entonces, si divido 1.000.000 dividido en 40, me da que eso se va a poder hacer 25.000 veces. Y si esas 25.000 veces lo multiplico por 1000, significa que este equipo puede realizar 25 millones de operaciones por segundo. De operaciones por segundo. O sea, una cantidad de procesamiento, vamos a ver más adelante, que es bastante rápido. No a nivel de un computador que puede realizar miles de millones de operaciones por segundo, o una tarjeta de video gráfica de un juego que también ustedes ven los costos que tiene ese hardware, que realiza cientos de miles, en algunos casos, eh, miles de millones de operaciones por segundo. Acá estamos hablando todavía de números que son altos y que son suficientes para poder manejar 50, 100 entradas, poder manejar un par de puertos de comunicaciones, manejar las memorias, etcétera. Estos son los rangos de los PLC, desde 1.000.000, 10 millones, hasta 100, 200 millones de operaciones por segundo. En ese rango se mueven si uno requiere equipos de mayor velocidad de procesamiento de datos. Existen también en el mercado eh, otro tipo de equipamientos que nos permiten manejar mayor cantidad de datos. Ya, bueno, por la hora he visto que ya también se han retirado varios de la sesión. La voy a dejar hasta acá. Voy a detener la grabación.